No fue el barco más grande de la historia, tampoco era único y dista mucho de ser el mayor de los naufragios. Aún así, la pérdida del Titanic ha quedado en el subconsciente colectivo como el paradigma de gran naufragio. Hoy nos acercamos a conocer la historia del Titanic. ¡Comenzamos! El siglo XIX cambió para siempre la forma de navegar por los océanos. En unas pocas décadas, el tráfico marítimo aumentó sustancialmente debido a dos avances principales: la máquina de vapor y el uso extendido de cascos de acero para grandes navíos. Ese aumento del tráfico marítimo trajo a su vez un avance exponencial en las técnicas de ingeniería para la construcción de barcos, los cuales fueron cada vez más rápidos, más grandes y más lujosos. Para principios del siglo XX, dos compañías navieras competían por dominar el mercado del tráfico marítimo a través del Océano Atlántico: la White Star Line y la Cunard. Ambas entablaron una batalla por convertirse en las más rápidas en cruzar el océano, o las más lujosas, y esto dio lugar a la creación de fantásticos navíos. Los grandes vapores surcaban los océanos y para entonces los navíos estrella de la compañía Cunard, el Lusitanian y el Mauretanian, eran los que ostentaban el récord de hacerlo en un menor tiempo. A nivel comercial, este hito suponía un importante valor para la compañía, quien por momentos parecía tomar la delantera en esta batalla. Lejos de lo que se ha venido diciendo durante muchos años, el Titanic no era un barco único. De hecho, era el segundo de una serie de 3 navíos, de los que el Olympic tuvo el honor de ser el primero en salir a la mar. Y lejos también de lo que algunos llegaron a decir, el Titanic no se hundió por chocar con un iceberg al navegar demasiado rápido, intentando batir el récord de sus competidores. La White Star Line optó por no competirle el título de velocidad a la Cunard y proyectó la construcción de 3 navíos que debían ser los más grandes y lujosos construidos hasta la fecha: el RMS Olympic, el RMS Titanic y el RMS Britannic. Este último, todo parece indicar que estaba proyectado con el nombre de Gigantic, pero que el incidente del Titanic hizo a la compañía cambiar de idea. Como hemos comentado antes, el primero en ser votado sería el Olympic en el año 1910. El Titanic, por su parte, fue construido entre 1909 y 1912, añadiéndole algunas mejoras que lo diferenciaban de su hermano mayor, como el cerramiento de algunas cubiertas que lo hacían fácilmente distinguible del primero para un observador atento. Este es un dato importante, pues una de las teorías de la conspiración más extendidas habla de la posibilidad de un cambio de barco, ya que el Olympic había sufrido un accidente al ser embestido por el navío de guerra Hawke, lo que le obligó a volver a dique seco para ser reparado, de unos daños bastante importantes. Pero centrémonos en el Titanic. Quizá el motivo por el que el Titanic pasó a la posteridad quedando grabado a fuego en la conciencia colectiva es por lo trágico de su historia. Se trataba del barco más grande de su época junto con su hermano, que naufraga en su viaje inaugural, algo que parece el guión de una novela, pero que, como ocurre en muchas ocasiones, la realidad supera la ficción. Las características técnicas del buque eran impresionantes para la época: 269 metros de eslora, 28,19 de manga, 53,3 de puntal y 10,54 de calado. Todo esto hacía que el buque tuviese un peso de 46.328 toneladas. Para mover semejante ingenio se necesitaba mucha potencia, la que le otorgaban sus 2 máquinas de 4 cilindros alimentadas por 29 calderas, que hacían mover sus 2 hélices principales más una tercera, que era movida por una turbina de vapor. En total, entre 46.000 y 59.000 caballos de potencia, que hacían alcanzar al barco entre 21 y 23 nudos de velocidad. El RMS Titanic realizaría su viaje inaugural partiendo desde el puerto de Southampton y tras 2 escalas debía llegar a Nueva York. El día 10 de abril de 1912 iniciaría la travesía, tras cargar a la mayor parte del pasaje en el puerto británico de Southampton.
dirigiéndose entonces a Cherburgo, en la costa francesa, y de ahí al puerto de Queenstown, en Irlanda, donde debía recoger mercancías y correo, ya que uno de los principales cometidos de estos barcos era el transporte de correo entre Europa y América. De esta forma el Titanic partía, ahora sí, rumbo al Atlántico Norte y a su cita con la historia. Los primeros días de navegación sucedieron sin imprevistos. Con el mar en calma, el pasaje podía disfrutar de los lujos y comodidades que el Titanic podía ofrecerles. Cafés, restaurantes, salas de fumadores y hasta una zona de balneario y una pista de squash, que disfrutaban principalmente los pasajeros de primera clase, y algunos de estos lujos llegaban hasta la segunda clase. Mucho se ha hablado de la pésima forma de viajar que tenían los pasajeros de tercera, pero lo cierto es que para aquellos años los del Titanic podían considerarse unos privilegiados, viendo los estándares de la época. El día 13 de abril se reciben los primeros avisos vía telégrafo de avistamientos de hielo, por lo que se ordena modificar el rumbo hacia el sur con la intención de evitarlo. Muchos serían los avisos que recibirían a lo largo del día de los distintos barcos que se encontraban en el trayecto por el que discurría el Titanic. El día 14 el Titanic navegaba por un mar totalmente en calma, cuando alrededor de las 23:40 horas los vigías divisan la mole de hielo. Rápidamente dan la alarma al puente, quien ordena la contramarcha y girar el timón, todo a babor. ...800 metros aproximadamente los separaban del iceberg, pero lamentablemente, un barco de ese tamaño necesita mucho más espacio para maniobrar, por lo que unos segundos después, el Titanic chocaba por la banda de estribor con el iceberg, cuyo contacto pudo durar unos 8 segundos, pero que provocó 6 orificios a lo largo de 5 de sus 16 compartimentos bajo la línea de flotación. La suerte estaba echada, los daños eran irreversibles, como no tardó en averiguar uno de sus diseñadores que iba a bordo, el ingeniero Thomas Andrew, quien informó al capitán que con 5 compartimentos inundados el Titanic no podría mantener la flotabilidad, por lo que debía iniciar la maniobra de abandono del barco. El Titanic contaba con mamparos estancos como una de sus medidas de seguridad, pero estas no llegaban a todas las cubiertas del navío, por lo que el tiempo apremiaba para la evacuación. Mucho se ha escrito acerca de la escasez de botes salvavidas que portaba el Titanic, pero lo cierto es que este llevaba incluso más de los que les correspondían por normativa, ya que hasta ese momento los botes se implementaban en función del tonelaje del barco y no del número de pasajeros, siendo el último peldaño para los buques de más de 10.000 toneladas, que debían portar 16 botes salvavidas. El Titanic llevaba a bordo 20 botes rígidos y 4 plegables, que desde el principio fueron insuficientes, ya que los primeros que se arriaron lo hicieron con muy pocos pasajeros a bordo. Mientras el barco seguía su lento pero constante hundimiento. La proa fue sumergiéndose y el navío mostraba una pequeña escora que logró mantener gracias al trabajo incesante de sus tripulantes. Pero poco se podía hacer ya. 2 horas y media después de la colisión, alrededor de las 2:20 del 15 de abril de 1912, el Titanic se partía en dos y se hundía para siempre, a 3.784 metros de profundidad, en las negras y heladas aguas del Atlántico Norte. De las 2.227 personas que navegaban a bordo del Titanic, solo 705 fueron rescatadas con vida, pereciendo en este naufragio 1.522 personas, convirtiéndose en uno de los mayores catástrofes marítimas hasta entonces. Un barco, el Carpathia, sería el primero en contestar y acudir a la llamada de socorro, rescatando a los náufragos que se encontraban a la deriva en los botes salvavidas.
pero poco, o más bien nada, pudo hacer por aquellos que cayeron al agua, muriendo en su mayor parte, congelados en pocos minutos. El naufragio fue noticia a nivel mundial, convirtiéndose desde el primer minuto en un acontecimiento conocido en cualquier lugar, y quedó grabado para siempre a fuego en el subconsciente colectivo, que a pesar de los años transcurridos, nunca ha olvidado esta tragedia. Muchos serían los intentos por localizar los restos del Titanic a lo largo de las siguientes décadas, hasta que en el año 1985 fuese encontrado por el oceanógrafo Robert Ballard, en una operación de la que ya hablamos en el canal en otro de nuestros vídeos, ya que este llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para la búsqueda de un submarino. A cambio, estos le financiaban la búsqueda del mítico navío. Pero eso será historia para otro vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Suscribiros y dejad un like. Espero veros en el siguiente y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.